La extracción de la piedra de la locura, de Jerónimos Van Aken, El Bosco. Todos conocemos esta pintura, ¿cierto? Una de las alegorías de la demencia más famosas en la historia del arte, además de un precedente de la neurocirugía actual. Pero, esperen un momento. ¿Qué es lo que el improvisado Galeno retira de la incisión en su paciente? Eso no es una piedra, es una flor. Hoy, en Detrás del Arte, ¿qué hay detrás de la extracción de la piedra de la locura del Bosco? En el centro de una superficie rectangular, el pintor ubica un círculo plagado de simbolismos, flanqueado por elegantes letras entrelazadas en un intrincado juego de correspondencias. El paisaje rural, con dos ciudades en la lejanía, alberga una escena extraña. Sobre un pequeño promontorio en la llanura, un campesino regordete y desprovisto de zuecos yace en una silla, mientras que un personaje, ataviado con ropa extravagante, realiza una incisión en su frente. A un lado, dos religiosos miran la operación con cierta apatía. Pero nada es tan sencillo cuando hablamos del Bosco. La pieza en cuestión, elaborada alrededor de 1505 y comisionada por Felipe de Borgoña, nos da la bienvenida con una ostentosa leyenda en letras doradas que reza: Maestro, quítame pronto esta piedra. Y en la parte inferior se complementa del siguiente modo: Mi nombre es Lubertas. La temática del cuadro no era desconocida. De acuerdo con un dicho popular holandés, si una persona era estúpida, es porque tenía una piedra en la cabeza, la cual debía de extraerse para liberarlo de esta condición. La expresión en el rostro de Lubert lo señala como el idiota, y su mismo nombre era popular en el teatro de la época, para señalar al personaje tonto. Pero esta imagen, aunque alegórica, no es completamente seria. La expresión, el nombre y el tema eran de conocimiento popular, y la solemne caligrafía tenía como finalidad burlarse de los motivos heráldicos reservados para la nobleza. Según el crítico Hans Belting, era la primera vez que un pintor hacía una obra de la cual el espectador podía reírse por debajo, ante un cuadro que al mismo tiempo lo incitaba a la piedad. El Bosco ofrecía la posibilidad de una nueva percepción en la que la pintura remitía al mundo a través del comentario y la glosa. Y es que, aunque el tema del cuadro parece obvio, tenemos que ponernos en los zapatos del autor y sus espectadores para ir más allá, en medio de una sociedad popularmente imaginada como ignorante, pero cuyo conocimiento alegórico ligado a la iglesia era notablemente mayor que el nuestro. Empecemos por el cirujano, un charlatán que queda al descubierto por su atuendo. De su cinturón, una jarra de vino de grés vidriado de Aschen da cuenta de su estado, y en su cabeza el embudo invertido es un símbolo del engaño, un elemento que se repite en la alegoría de la gula y la lujuria y la tentación de San Antonio. Y si bien no sabemos su origen exacto, se han encontrado similitudes con los tocados que se impusieron a la población judía cuando emigró a Europa a partir del siglo XI, aunque otros teorizan que proviene de la ridiculización del teólogo John Duns Scotus, que en el siglo XII recomendaba los llamados gorros para pensar, una especie de embudo invertido por el cual se aseguraba fluiría la sabiduría entrando por la punta y diseminándose al cerebro. En cualquier caso, el embudo a modo de sombrero era un recurso conocido en la época para señalar a los farsantes, y debido a que no enuncia la estupidez sino el engaño, nos advierte las malas intenciones sobre Lubert. Del otro lado, el monje que sujeta una ánfora de vino no parece estar consolando al campesino, sino reprochándole sus lamentos, mientras que la monja, que tan desinteresadamente observa la operación, representa el dogmatismo de la iglesia a la vez que la ignorancia, puesto que el contenido del libro que sostiene sobre su cabeza se mantiene hermético. Incluso algunos autores han querido ver en este volumen un libro de hechizos que da un toque macabro al personaje femenino.
Pero lo realmente interesante ocurre en la frente del paciente. Lo que el charlatán retira no es una piedra, sino una flor, específicamente una especie de nenúfar conocido como tulipán del lago. Y si hubiera alguna duda, varios de estos especímenes yacen en la mesa ubicada a la derecha. Antiguamente, esta flor era asociada al dinero que el cirujano iba a cobrar al engañado paciente, pero en la actualidad se considera que estas flores son la clave para comprender el mensaje. Das puede ser traducido como tejón, un animal nocturno relacionado simbólicamente con la pereza y la gula, mientras que Lüben significa literalmente castrar. Acentuando esta lectura, el bolso que cuelga en la silla atravesado por una daga era un recurso popular en la época para referirse indirectamente al acto sexual. Para la historiadora Anna Adel, la lectura subyacente aludiría a las malas artes del cristianismo para mantener a raya la castidad, la lujuria y la locura. Esto es lo indómito del ser humano, lo que a toda costa el mundo cuerdo se empecinará en extirpar. Y en caso de no lograrlo, el historiador Niels Büttner llama la atención al armatoste ubicado detrás del cirujano, una horca dispuesta para purificar las almas de los condenados. La lectura iconológica del cuadro, disfrazado de imagen piadosa, sería en realidad un ácido comentario del Bosco hacia los recursos extremos que la Iglesia procuraba para todos aquellos no alineados a sus normas. Y si bien un cristiano devoto, el Bosco no dejaba de cuestionar la estructura clerical, muchas veces dirigida por personajes de reputaciones tan dudosas como aquellos a los que condenaba. Los personajes arquetípicos destinados al público cortesano representan la corrupción del mundo, de manera similar a como sucede en la Mesa de los Pecados Capitales y el Carro de Heno, a partir de un repertorio básico y aceptado ampliamente, que advertía de los riesgos de la credulidad y la locura, y como dijera Sebastian Brandt en el prólogo de La nave de los locos de 1494, si se desprecia todo escrito y doctrina, el mundo entero vive en noche oscura y persiste ciego en sus pecados. Todas las calles y callejas están llenas de necios. En esta obra, el Bosco invita a dudar de los falsos cirujanos y los religiosos que se interesan más en el castigo que la sanación de los enfermos, a la vez que nos advierte que los instintos carnales no pueden ser reprimidos por medios físicos supersticiosos, sino que solo la lectura de los libros cerrados puede traernos algo de paz en una sociedad que vivía a merced del miedo a lo desconocido. Pues esto ha sido Detrás del Arte, en esta ocasión en una pequeña cápsula dedicada al maravilloso trabajo del Bosco. Si les ha gustado, déjenos un buen like, apóyennos con sus super gracias desde $1 que no afecte su economía y también pueden volverse miembros del canal, lo que nos ayuda mucho a seguir con este proyecto. Desde la Ciudad de México, soy el Dr. Francisco Soriano. No dejen de seguirme en mis redes sociales. Les mando un abrazo, un saludo. Manténganse extraordinarios y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos. Bye bye.